Primero te quería agradecer a vos, la primera vez que me invitan a mí a contar mi trabajo, así que bueno, lo tomo como un desafío y lo acepto, aunque no me sienta por ahí quizás de lo más cómoda hablando. Antes de contarles mi trabajo, me gustaría contarles quién soy, de dónde vengo, porque de alguna manera refleja por qué hago lo que hago, o entiendo por qué hago lo que hago. Esta imagen que ven acá es una imagen de donde nací. Yo soy de Misiones, Argentina. Me crié en este lugar. Este puntito blanco que ven acá es la casa de mis padres, es el lugar donde yo crecí, donde me desarrollé. Es un lugar donde entiendo yo que me dio la posibilidad de aprender a observar y a escuchar eh, de otra manera, ¿no? Eh, Tiene que ver mucho conmigo, con mi tiempo, con mi silencio, con mi conexión con la naturaleza. El agua hace un tiempo, porque entiende que por ahí me siento identificada con esta manera de ver la arquitectura, que es a través de los sentidos. Me compartió una nota de Payasma en donde dice, nuestras ideas provienen de nuestras raíces, y yo de alguna manera es como que siempre estoy volviendo a mi origen, ¿no? Bueno, de Misiones me fui a Córdoba, a 1200 kilómetros de, de donde nací, y desde el 2014 al 2019 trabajé de manera exhaustiva con Agustín. Estos son algunos de los trabajos que desarrollamos juntos, que fueron construidos. En su mayoría son de escala residencial, como la mayoría de los arquitectos latinoamericanos nos dedicamos a construir casas. Y por otro lado, en nuestros tiempos libres nos gusta mucho hacer concursos de arquitectura como un momento para poder reflexionar en otras escalas de proyecto, ¿no? Que por ahí nos surgen como encargos. Además de la arquitectura y la fotografía, que entiendo yo como otros canales en los que por ahí yo decido expresarme, más que hablando, en los que me siento por ahí más cómoda. Así que bueno, estas son algunas de las fotos que saco, donde también persigo ciertas como obsesiones con muros, umbrales, escaleras, sombras, etcétera. Como las casas que elegí contarles están en Córdoba y muchas y algunas de mis amigos que he sumado a la charla no son de Córdoba, me gustaría como hacer un paso por Córdoba en sus diversas escalas, así conocen en dónde están ubicadas estas casas. Estas son distintas Córdobas que en sus diversos sectores. Esta es en su zona centro, en Nueva Córdoba, en donde viven casi todos los estudiantes, que es una Córdoba súper densa, con ausencia de vegetación, de plazas. Esta es la Córdoba como pericentral, con sus barrios pericentrales, con una escala mucho más baja y con en caso en particular tiene la suerte de tener como las primeras inversiones del privado en construcciones en la altura, pero casi sin una escala intermedia, ¿no? Y esta es la Córdoba que no, o sea, yo particularmente no apoyo, y nosotros como estudio no apoyamos, que es esta Córdoba que crece de manera desmedida, que son todas estas nuevas urbanizaciones, que es en realidad donde la mayoría de los arquitectos desarrollamos así los trabajos, ¿no? Elegí mostrarles dos casas urbanas, que son la casa FL, la casa del Portón Rojo y la casa Refugio Urbano, porque son dos casas que de alguna manera reflejan como una manera de pensar, como una idea del estudio, con el AU por ahí sin ser como militantes de esto, pero siempre apoyamos a vivir en la ciudad, a nuestro entorno, siempre hablamos de los beneficios de vivir en la ciudad. Y estas dos casas
se ubican son dos casos que apuestan a la renovación urbana de la ciudad. Y bueno, en el extremo norte está ubicada la Casa FL en el barrio Alta Córdoba, y en el extremo sur está la Casa Refugio Urbano. Esta es una imagen de Córdoba, este es el centro, esta es Nueva Córdoba, esto es Ciudad Universitaria, acá está el refugio está ubicado ahí porque de alguna manera el AU da clases, y esto tiene que ver con la cercanía que tiene él, 4 veces a la semana da clases, entonces la ubicación es como estratégica en eso. Esto que ven acá se llama La Cañada, que es un arroyo canalizado que conduce las aguas de lluvia desde zona sur hasta el centro. Esto es el río, y la Casa FL se ubica en zona norte, y esta es la estación de Alta Córdoba. También me gusta mucho el cine, y de alguna manera, o sea, últimamente es como que estoy viendo mucho cine oriental, y así como el cine oriental por ahí cuenta, además de una historia, que muestra una ciudad, y no solamente el cine oriental, por ejemplo, la película Siete Cajas, donde vos conocés una historia y a su vez conocés un lugar. eh, Pensé que podía ser interesante mostrarles el barrio en donde están las ciudades, las casas, de, a través de un recorrido por el Street View. Esto no es el barrio Cáceres, en donde está. Voy a empezar de manera cronológica, ¿no? Voy a empezar contándoles la Casa Refugio Urbano, y después voy a la Casa de FL. La Casa de Refugio Urbano se ubica en Barrio Cáceres, y está muy conectado a La Cañada. Esta zona no es Barrio Cáceres, esta es como una de las zonas por ahí como más lindas de Córdoba, donde está La Cañada, donde se puede ver esta vegetación que es muy característica, que son las pipas, los edificios que son del todo días. Y la muestro para que vean cómo cambia el paisaje urbano cuando nos acercamos a la otra zona, ¿no? Nos acercamos a zona sur, y no sé si, o sea, mira, el Street View fue en otro día, ¿no? Acá está soleado y de repente llegó a zona sur oscuro. Eh, y acá, a mí particularmente, es el momento en el que a mí me generaba la sensación de que llegaba al barrio, ¿no? Cada vez que llegaba a esta esquina era como que estaba llegando cerca de casa. Y ahí ves cómo cambia el paisaje, ¿no? Hasta cambia la materialidad con la que se construyó la cañada, cambia la escala de la vegetación. De hecho, hasta casi hay una especie de ausencia de veredas. Y esto un poco más metiéndonos en el barrio, esto que decido mostrarlo por ahí, nosotros también siempre lo hacemos, ¿no? Es como recorrer el lugar en el que estamos, que es en realidad la manera en la que nosotros nos enfocamos y pensamos estos proyectos. Existen un montón de otras maneras, quizás otras personas pueden no recorrer ni siquiera los barrios, ¿no? Eh, Estas construcciones que empezamos a ver son construcciones que se pegan a la línea municipal, empezás a ver muros, empezás a ver rejas, ventanas cerradas, y empiezan a aparecer por ahí estas construcciones de materiales que por ahí son pensados para ser revocados o revestidos, y de repente están sin terminar. La gente va caminando por la calle, por donde se le canta, y otra vez empiezan a aparecer los cables. Cambia por completo el paisaje, aunque estemos a muy pocas cuadras, ¿no? Empezamos a. Esto que por ahí hago y hacíamos de manera por ahí inconsciente o espontánea, eh, a mí me gusta mucho el libro Especies de Espacios, de George Perec, en donde él describe de manera como poética las cosas que tienen a su alrededor, y es una manera que entiendo yo que nosotros veíamos al barrio, o vemos a los lugares en donde trabajamos.
trabajamos. Bueno, esto es de vuelta mismo por el barrio, la casa refugio urbano se ubica un poco ahí abajo. Y empezamos el proyecto. Un proyecto que hicimos con el AU Bercero, en Barrio Cáceres, en el año 2014, y se construyó en el año 2015-2016, son 165 metros cuadrados, el ingeniero es Edgar Morán, y las fotos son de nuestro queridísimo Fede Cairoli. El refugio urbano parte de una preexistencia. En el lote en el que se ubica la casa había un galpón. El terreno mide 9 por 16, por 15, y había un galpón que cubría casi la totalidad del terreno. La primera decisión fue trabajar con esta preexistencia, y en base a eso surgió el proyecto, ¿no? Otra operación que hicimos fue generar 2 patios, uno al entrar y otro al fin del lote. Sobre esta construcción que existe y la reestructuramos, apoya como una nueva estructura metálica que es liviana, y aparece este tercer elemento que es la piel que da como expresión y seguridad a la casa. Por ahí sin hacer como un recorrido funcional, lo que me quiero concentrar es la casa en planta baja plantea un estudio que funciona de manera independiente a la casa, que se desarrolla a partir del nivel +1 al 2, y existe siempre esta idea de entro, tengo un patio, y el estudio siempre está teniendo como totalidad del terreno, ¿no? O sea, estoy adentro, pero entiendo que mis límites son todo estos, ¿no? Son como ejercicios que fuimos aprendiendo a trabajar en terrenos tan pequeños. El estudio, a su vez, tiene como su apoyo y un servicio. De hecho, cuando estuvimos acá en España, el estudio lo usaban unos amigos y la casa la usaba otro amigo, o sea que se verificó esta manera de funcionar. O tenés la opción de subir, entrar por esta puerta y aparecer en este espacio donde tenés el estar comedor en doble altura, una terracita que balconea estos 2 vacíos, y un estar comedor todo integrado y un dormitorio. La casa está construida como en su volumen, y hoy tiene un dormitorio, pero en realidad este vacío podrían ser 2 dormitorios más. Voy a hacer como un recorrido por estas etapas de la obra que les mencionaba al principio, pero por ahí muy rápido. Acá podemos ver el galpón que existía, que era una losa de viguetas que tenía una altura importante. Acá aparece la etapa esta de demolición, en donde aparecen estos patios. Y bueno, nada, esta altura ya habían condicionado la altura del estudio, ¿no? Después aparece esta nueva estructura que va a reestructurar lo que había, y a su vez va a resistir la nueva construcción. Esta nueva construcción que es algo liviano para, de alguna manera, transmitir el menor peso posible para que no existan como columnas o nada en la planta baja, y a su vez sea una estructura relativamente económica. El trabajar con una estructura metálica, nosotros a su vez también siempre pensamos en tratar de aprovechar al máximo los materiales. Esta casa está modulada en relación a la placa fenólica. Después aparece este otro elemento que me parece importante explicarlo como en su contexto, porque quizás acá existen, no sé, infinidad de tamaños en tipos de ladrillos,
y quizás en Paraguay vos podrías encargar el espesor que querés de ladrillo, y no sé cómo será en Buenos Aires, pero en Córdoba solamente contamos con el bloque de 18 y el de 12, que mide 33 centímetros. Entonces otra cosa que se hizo fue construir una máquina que a un ladrillo de 33 lo dividíamos en 3, con la idea de, a su vez, optimizar una pieza y tratar de que entre la mayor cantidad de sol posible. Entonces termina siendo una pared de solamente 11 centímetros. Córdoba es una zona sísmica, entonces todas las hiladas, tanto verticales como horizontales, están armadas. Este es un detalle que a mí me gusta mucho, que, que también transformábamos el bloque y lo vaciamos por dentro y lo usamos de una especie de encadenado perdido, en donde iba como vinculando todas estas juntas verticales que viajaban por toda la construcción. Les voy a mostrar un video de la obra. Este video lo hizo, no sé. Me gusta ese video porque, bueno, primero, no sé si llegaron a ver eh, las construcciones que estaban alrededor. El vecino había ampliado porque su hija, eh, nada, fue mamá, entonces creció arriba y volvió a crecer en bloques cerámicos sin revocar. Y a su vez porque en realidad los que están trabajando solamente son 2 albañiles y el resto son herreros, y el trabajo en equipo me parece genial. El video es de Juan Murúa, que iba con su GoPro y la dejaba ahí trabajando. Bueno, la casa se terminó y esta es una imagen que se puede llegar a ver desde Cañada, esto es Cañada, en donde el ladrillo se ve como algo súper liviano. Pareciera que la casa siempre estuvo ahí, digamos. Tiene que ver un poco con esa postura en base a todo lo que nosotros íbamos viendo del barrio. Nos llevó a nosotros a tener una postura en cómo querer que esa casa se vea en ese entorno, y de alguna manera quizás desde este lugar lo verificamos. Eh, y a medida que te vas acercando, otra cosa que fuimos descubriendo es que el ladrillo va funcionando distinto desde donde lo veas, ¿no? Quizás desde adentro tiene que ver con esta cuestión del foco, ¿no? Desde adentro, al estar tan cerca de la piel de ladrillo, uno ve con claridad lo que sucede afuera, pero desde afuera, al tomar distancia y tener como otra perspectiva, hace que uno vea como de manera difusa lo que sucede adentro. Esas son otras cosas que fuimos como descubriendo una vez como terminada la obra. Estas son fotos del Fede, en donde se ve, en donde queremos un poco de intimidad, el ladrillo se da vuelta, y donde queremos que entre aire, y a su vez el Antonio, que es la mascota de la casa, tenga conexión con afuera, se empieza a ver, y donde una vez ya no necesito intimidad, se da vuelta. Y esto apenas entras en el primer patio, me gusta ver como
La casa funciona como una especie de reloj de sol, en donde va cambiando estación a estación, hora a hora, y a su vez la luz que entra por los ladrillos se proyecta sobre una superficie perpendicular y se proyecta de una manera, o se proyecta sobre la chapa y se proyecta de otra manera, o se proyecta sobre otra superficie y se expresa de otra manera. Eh, Acá podemos ver como esto mismo que se da en esta foto en sección, donde uno entra, tiene este espacio. Después tiene el estudio, que obviamente la altura la condicionó la losa que decidimos mantener, y esta nueva construcción que es liviana. Y a su vez, esta piel de ladrillos termina a la altura de antepecho del último nivel, donde yo empiezo como a recuperar una vista al horizonte, que esto es algo que lo fuimos trabajando y lo repetimos en la otra casa. Desde el estudio, lo mismo, o sea, el estudio quizás es súper pequeño, pero siempre tenés como una totalidad del espacio, ¿no? Desde el patio del estudio, que hoy está muy verde, desde el Antonio y el agua. Estas son las ventanitas del Antonio. Y de vuelta, lo que decidimos mantener tiene su espesor, lo nuevo tiene otro espesor, cada material se va expresando como es. En el interior, como le habíamos dicho, habíamos decidido trabajar con la placa fenólica, que tiene que ver como un poco con el tinte del ladrillo cerámico, como un espacio súper cálido, a diferencia que cuando estás en la planta baja es algo, otra atmósfera, entras a la casa en sí y es algo súper cálido. Y de vuelta lo mismo, o sea, uno está adentro, tiene su cierta dimensión, pero siempre expande un exterior. O sea, es tratando siempre de aprovechar las superficies mínimas de la mejor manera posible. Y esta es la terracita, que también balconea estos dos vacíos. Este es este espacio que si uno lo necesita lo podría cubrir con otro dormitorio. Y aquí está la casa en relación como a su entorno, en donde podemos ver lo próxima que está a Nueva Córdoba, Ciudad Universitaria estaría por este lado, de vuelta, apostando a vivir en la ciudad, a usar menos el auto, a todo esto que les comentaba al principio. De la misma manera que di una vuelta por barrio Cáceres, voy a dar una vuelta por barrio Alta Córdoba. Aquí vemos cómo cambia realmente el paisaje, es otro tipo de barrio, es otro tipo de gente el que vive en este barrio. Vemos como calles más amplias, veredas más anchas, vegetación, otra calidad a la hora de la construcción. Esto que vemos acá de remate es la estación de trenes de Alta Córdoba, que es lo más característico de este barrio. Después, a su vez, tiene otras calles mucho más angostas que, que tienen una vegetación por ahí más presente, algunas tienen unos patios adelante, pero siempre lo mismo, o sea, construcciones que tienen persianas cerradas, rejas. En la nota que escribe Ricardo Sargiotti en la plot, hace referencia cuando habla de este tipo de construcciones, a algo que decía Rafael Iglesias, que decía que en este tipo de casas te enterás cómo está el clima por la tele. A mí me hace acordar a mi abuela eso. Y
Esta es la calle en donde se ubica la casa de FL, en donde uno empieza a ver estas nuevas construcciones, que el código te permite esto, hacer muchos pisos, y claro, o sea, la gente que quizás tiene intenciones de vivir en la ciudad, a la hora de querer comprar un lote en estos sectores, termina siendo inviable. Bueno, la casa de FL, la casa del Portón Rojo, es un proyecto que hicimos con Agustín en el barrio Alta Córdoba en el año 2014. Se construyó también paralelamente en 2015-2016 y son 254 metros cuadrados. El ingeniero es el Edgar y, aunque no dice ahí, las fotos son del Fede. Este proyecto decidí contarlo en sección. Espero que me salga. eh, ¿Por qué decidí contarlo en sección? Porque creo que cada proyecto, como a su vez, como el refugio urbano, lo entendíamos en Despieste, la casa FL la entendemos claramente en sección. La primera decisión fue liberar la planta baja, hacer una planta baja libre, y ahí tiene que ver mucho para quién es la casa. La casa es para una familia de 4 integrantes, en donde 2 de ellos tienen actividades extras que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver con el patín. Entonces la primera decisión fue apostar por una planta baja libre que funcione como escenario para que estas personas puedan hacer distintas actividades. Eso nos llevó a que la casa se desarrolle a partir del nivel +1. La segunda decisión fue ver qué hacíamos con los dormitorios, si los dormitorios los poníamos en un nivel o los separábamos. Después de la experiencia del refugio urbano, decidimos apostar por estos espacios en doble altura, en donde estos terrenos que son bastante pequeños, es necesario este espacio volumétrico. Entonces estos 2 dormitorios se construyen en un nivel más arriba. Y otra decisión fue el impacto que genera esta construcción en la calle. Entonces lo que hicimos fue desplazar estos dormitorios, generar un espacio semicubierto al entrar, y de esta manera, desde la calle, uno percibe solamente 2,5 niveles y no 3. Eso, básicamente, esas fueron como, este proyecto, yo, no sé, es como un proyecto que le tengo mucho cariño, creo que le tenemos mucho cariño a los dos. Es un proyecto que los dos disfrutamos muchísimo y que realmente es como que salió así como muy rápido, fue como mover piezas y que se vaya dando. Otra decisión, que es algo que repetimos en otros proyectos, tiene que ver con esto de generar un filtro que unifique todo el frente y a su vez uno desde afuera no perciba qué pasa adentro, ¿no? Ni cuántos niveles tiene, que una cuestión más misteriosa. Y hacer como un paso rápido por los niveles de esta planta baja, en donde uno tiene que recorrer todo el terreno para llegar a la escalera. Esta planta baja cuenta con un asador que tiene relación con la pileta, es como funciona con quincho. Una vez que subimos, llegamos a esta terracita, llegamos a este estar comedor que está integrado, igual que el refugio urbano. Subimos, tenemos este primer dormitorio y los últimos 2 dormitorios con esta terracita. Esta es la casa ya construida. En donde vemos eso que les decía. Uno no sabe bien qué pasa dentro, ¿no? En esta casa, particularmente, decidimos trabajar con el color, y a su vez creo que, esto nunca lo hablamos con el AU, pero creo que
la decisión de trabajar con esta cuestión del hormigón, con una atmósfera más gris, tiene que ver quizás con la estación de trenes, que quizás fue inconsciente en nosotros. Y esta casa la voy a tratar de contar desde una cuestión más espacial, que tiene que ver mucho con cómo la pensamos, ¿no? O sea, usamos el color en el portón de acceso. En el segundo elemento en el que usamos el color fue en la escalera. Este espacio en el que uno entra está dilatado, o sea, uno recorre todo el terreno para entrar a la casa, de una escala baja. Llegamos y aparece esta piletita que es como una especie de oasis en la ciudad. Subimos y de repente es como que tomamos aire y llegamos como a este espacio que cubre toda la altura. Llegamos al estar, comedor, cocina. Aparece este juego de escaleras. Y yo no sé si es porque en la U y yo nunca tuvimos tele o qué, pero siempre es como que nos apoyamos en las medianeras o en todo el perímetro para proyectar. Todo es desde el nivel del primer dormitorio. Y esto es desde el primer dormitorio en donde podemos ver. Estas fotos son apenas se inauguró la casa, entonces esta vegetación está bastante pequeña, pero en realidad ahora tiene como su volumen. Esta foto la sacó el Fede y a mí siempre me hace acordar a la peli, el club de la pelea, la imagen de Edward Norton agarrado de ella, que no me sale el nombre, donde se empiezan a caer los edificios. Nunca se lo dije. Y acá aparece este cantero que es el filtro que unifica todos los niveles, y aquí decidimos plantar unos jazmines, entonces de vuelta estimulando los sentidos, con la intención de que perfume todos los ambientes, aparece este jazmín. Y este es el tercer elemento en el cual elegimos usar el color, que es el lucernario, que baña de luz todas las escaleras. Y de vuelta, lo mismo que le comentaba en el refugio, o sea, llegamos al último nivel, termina este filtro y a la altura de antepecho recupero una visión al horizonte y veo el barrio, lo reconozco, con esta decisión de siempre generar distintas situaciones en distintos espacios. Esta es una de las habitaciones de los chicos. Acá está uno de los niños, es Luli. La foto es viejísima, así que Luli ahora debe medir como 2 metros. De vuelta, los límites como que van cobrando su espesor. Acá lo que vendría a ser una especie de banco, baranda, a tener una sensación de seguridad, tiene como su dimensión. Y estas son cosas que van apareciendo en la obra, al igual que el refugio urbano que tiene una ventana, porque aparece algo singular en el paisaje. Aparece esta otra ventana que marca la aguja de una iglesia que aparece en Alta Córdoba. Y acá está la casa de noche. Ambas casas de noche son como una especie de panal de abejas en donde se van aprendiendo todos estos píxeles. Ahora les voy a mostrar un video. Los videos que les voy a mostrar son videos que por ahí, a ver. Acá.
algo que hicimos apenas terminamos la obra, y en realidad viste que es súper difícil terminar algo como uno quiere, y en esta casa sí se logró eso, terminarla como nosotros deseábamos. Entonces lo que hicimos fue hacer algo en donde invitamos como desde a los proveedores, no sé, por ejemplo, yo invité a mis hermanas porque mis hermanas lo único que saben es que yo todo el tiempo estoy haciendo arquitectura, pero no saben bien qué hago, entonces las invité a que conozcan. Los dueños invitaron a amigos, a su vez los proveedores iban invitando clientes nuevos, invitamos a gente de la Facu. Fue como una manera de mostrar cómo cómo uno quiere terminar una casa, ¿no? Y la verdad que fue súper lindo ese, ese ensayo. Y ya para terminar, esta es una imagen de donde estoy ahora. Yo lo estaría, en realidad me cambié de ubicación, pero realmente estoy parada en relación a esta calle, pero mi habitación da en relación a este patio, que entiendo yo que es la única plaza urbana pública, el único corazón de manzana público de la ciudad en la que vivo, y es donde pasé el confinamiento, siempre persiguiendo esto de apostar a vivir en la ciudad y en relación a un espacio exterior. Y estas son algunas de las postales del confinamiento en donde vi nevar. Aprendí de nubes, que no tenía idea que tenían nombre, y estos árboles que ven acá empezaron a florecer. Nada más. Dejo de compartir. Hermoso. Muy bien. ¡Bravo! O sea, hermoso, Vale. La verdad que Bueno, ¡Hermoso, gracias. Vale! me ha gustado muchísimo. Así que invito a que abran sus cámaras, la aplaudamos. Ay, me encanta. Yo no sabía que estaban mis amigos. Mirá, los veo acá, los chicos. Me encanta que la Es la gente... primera vez que cuento yo un proyecto así, que ellos me están conociendo realmente. Así que bueno, siempre es la primera vez y qué bueno que sea hoy. Qué bueno que sea hoy. Y con tus amigos, que es lo que más quieres. Así que agradezco por el apoyo y por estar aquí. Hermosa presentación, Vale. Hermosa, Agus, también, pues si estás por ahí, no sé si lo veo. No Felicitaciones. sé. Felicitaciones a los dos. Creo que son dos obras que valían la pena que se trasciendan, ¿no? Si bien están en revistas, están en muchos lugares, pero creo que, como lo cuentas vos, seguramente Agustín lo contará de otra manera, pero me ha gustado mucho la sinceridad con la que han contado, todas las operaciones que han hecho. Me ha gustado mucho que las dos casas la tomaron de diferente mirada, y eso me ha gustado. No sé si está Agus por ahí. Sí, está Agustín ahí. Sí, estoy acá. Súper. No sé, yo para arrancar un poquito la conversación, invito a la gente que tenga preguntas, que quiera contar algo. Nada, a mí me gusta cuando vos, Valeria, hablando días anteriores, me decís que estas casas son como un manifiesto a la gente, al construir dentro de la ciudad. O sea, eso quisiera un poquito, como que, ¿qué piensan de eso ahora, después de 5 años que han hecho esto? O sea, ¿qué ha pasado con estas dos obras en Córdoba? No sé si es que ha crecido. ¿Qué ha pasado con este tema que, según en algunas revistas, en unas entrevistas, vi que lo toman como una manera de investigación, Agustín? Este tema de insertarse y trabajar dentro del tejido urbano. Mira, las personas que viven en la casa FL están felices de vivir en esa casa, ahí. Sus hijos van a un colegio que está en ese mismo barrio, eso les genera como una cierta independencia. El hecho de vivir quizás en un barrio cerrado ya te implica una dependencia total de hasta una determinada edad de tus hijos, de tener que llevarlos al colegio, y todas estas cosas. A su vez, encima, esto trae acarreado de que en Córdoba el transporte público es muy malo, o sea, tiene mala frecuencia, cuesta súper caro, o sea,
tiene todos sus beneficios, quizás asumir el riesgo de lo que implica comprar un terreno en la ciudad. Y después a mí, por ejemplo, me pasó después de trabajar un poco acá, de decir, uno por ahí habla siempre de casa, de casa, de casa, y acá no se construye en casa, o sea, la gente no vive en casa, la gente vive en edificios, vive de manera comunitaria, y por ahí es como que nosotros es lo que más hacemos, y, y yo creo que quizás habría que construir menos. No, es bueno lo que dices, porque justamente iba a arrancar con ese segundo punto de entender ya no la casa como un solo programa entendido así, sino que Agustín también y Vale marcan esto como, estas viviendas como de usos mixtos, ¿no? Como que se anticipan a lo que hoy, por ejemplo, mucha gente no ha podido modificar. O sea, por ejemplo, está en su casa y quiere trabajar y modifica más o menos el espacio. Ustedes ya se han anticipado a esto. O sea, se han anticipado a estas situaciones. Y lo que vos dijiste, ¿no? Que bueno, en la casa del refugio se fueron los dos y comenzaron a habitarla de otra manera. Justamente vi un video también como se hizo sala de cine también en algún momento con una película de Koolhaas. O sea, cómo ha transformado eso. Y eso me parece que es hoy realmente se lo valora. ¿Y tú crees que eso es ya obligatorio para nosotros? Digo, empezar a anticiparnos de todas estas cosas. ¿O crees que quedó ahí en su momento y ya está? No sé si Agus también quiere participar. Au, tomate. Bueno, me sumo. Mirá, yo creo que, bueno, por un lado son dos proyectos que, o sea, la Vale no sé si nombró, pero o sea, no es que hacemos los concursos, la única corrección que le voy a, que le voy a hacer es que no hacemos los concursos en tiempo libre, o sea, los hacemos, Bueno, es un trabajo para nosotros también, eso es lo único. no, pero yo los hago en tiempo libre, hago. Quiero, o sea, cuando hacemos un concurso, nada, o sea, nos abocamos también y es parte de nuestro trabajo. Y las tres patas que el estudio tiene se van como retroalimentando. Una son los concursos, es la universidad y otra es la profesión. Yo creo que la profesión en este caso decanta de un trabajo que venía hace años como investigándose en la parte académica. O sea, docentes en segundo nivel, trabajando con la vivienda, vivienda o con el habitar, digamos, en la escala doméstica, y muchas reflexiones de volver digamos, creemos que la ciudad tiene que crecer de manera implosiva, ¿no? Entonces cuando tuvimos la oportunidad lo hicimos, primero nosotros, y después el proyecto de Federico y Livia, que es la segunda casa que muestra Vale, es un proyecto que uno de los grandes valores es que el trabajo empieza antes, o sea, empieza por convencerlo a los dueños, a ellos, a que tenían que vivir en la ciudad y no tenían que irse a vivir afuera. O sea, todo un trabajo que demoró bastante tiempo, digamos, son primos, son parte también como de nuestra familia, de ir como convenciéndolos y luego hasta ayudarlos a buscar terreno. Y hoy que seguimos estando digamos, ya hasta habitando, viviendo o teniendo la experiencia de estas casas construidas, que no son las únicas, hay muy lindos ejemplos en Córdoba que han aparecido como en el mismo momento, que yo por nombrar algo, puede ser los triples de Christian Nanser y muchísimas obras más, una casita de un artista plástico que nosotros íbamos mucho a visitar, que es Juan Canavesi. Entonces, o sea, creo que hoy también nos sentimos como en la responsabilidad de
digamos, yo soy consciente de que la ciudad tiene que crecer de esta forma, y la influencia que tenemos nosotros con camadas de alumnos que llegan, ¿no? que van pasando por segundo año, y que nosotros transmitimos por ahí nuestra manera de pensar, quizás equivocado o no, la verdad que el tiempo lo dirá. Por lo menos lo seguimos como manteniendo, y lo seguimos transmitiendo, y también creo que es un poco el resultado de lo que hacemos, lo que pensamos, es como un poco lo mismo, ¿no? O sea, poner lo que uno transmite en la universidad es lo que trata de hacer en la profesión, y lograr como esa coherencia. Nada, el tiempo nos dirá si estamos como en lo correcto o no. Hoy estamos donde estamos. Genial, súper bien. No sé si Vale quiere completar algo con esto. Sí, no, a ver, no sé, yo por ahí entiendo que es la manera en la que nosotros vemos la profesión, hay distintas maneras. Nosotros sí apoyamos a vivir en la ciudad, y siempre en nuestro entorno, a la gente con la que nos relacionamos, hablamos de todo lo positivo que hay en vivir en la ciudad. No sé, me remonto, por ejemplo, hace un tiempo viajé con una amiga de mi hermana y mi hermana, que no son arquitectas, y todo el tiempo hablándole de los beneficios de vivir en la ciudad. Ella me hablaba de los barrios cerrados, y yo, no, y, y por ahí hablo con gente que es de mi ciudad, y está pensando en los primeros barrios cerrados, y yo le, como diciendo, no, 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 o sea, estamos bien sin barrios cerrados, no, no pensemos en barrios cerrados. Claro. Pero bueno, qué sé yo, No, pero también lo mismo, o sea, yo a diferencia de la U, yo no estoy, yo no formo parte de la academia, no estoy en la universidad, pero sí entiendo esto que dice él de la coherencia entre lo que decimos, hacemos y hacemos, claro, lo que pero, decimos, hacemos y estudiamos. sí, y es muy interesante porque tú planteas que la gente se va afuera a vivir por tema de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ustedes, vos con Agustín, han tomado eso como una oportunidad. ¿A qué me refiero? Que han entendido ese límite entre el público y privado como ese filtro, ¿no? Ese filtro tanto de protección, pero también de integración. Y creo que ahí está la clave de su obra, entender esa línea del medio. O sea, mucha gente se va por ese tema de seguridad, pero ustedes hacen segura la casa, pero a la vez la hacen integral. Entonces creo que eso también Sí, es un punto en importante. realidad la gente no solamente se va por una cuestión de temas de seguridad, sino se va por una cuestión de lo que cuesta un terreno en la ciudad. Un terreno en donde le gustaría vivir la gente tiene un precio para hacer un edificio, y entonces es difícil que la gente pueda competir con lo que un privado va a pagar por ese lote. Hay muy pocas personas que por ahí asumen cierto riesgo de vivir en un barrio en el que quizás no se sentirían tan cómodos, que es como el caso del refugio urbano, que después te termina sorprendiendo porque es un barrio increíble, en donde quizás te sentís más cómodo que viviendo en el barrio de Alta Córdoba, porque nosotros en ese barrio aprendimos un montón. Nosotros hicimos hasta el proyecto del centro vecinal del barrio. La temporada de concursos, que los hacemos a la noche, que no tenemos tiempo de cocinarnos, la vecina del frente cocina y nos prepara, le pedimos la comida y nos la mandaba. O sea, ese barrio tiene otra calidez que no la tiene ese otro tipo de barrio. Pero realmente es como por ahí muy poca gente en la que asume ese tipo de riesgo, pero si nosotros no lo hacemos desde nuestra profesión, no podemos pedir que otro tipo de gente la haga. Claro. Sí, que No sé qué genial. opina Lau. Sí, igual me gustaría también abrir, invitar a la gente que participe. Veo cámaras abiertas, veo a Vivi, veo Sí, a Diego. No sé, me gustaría también escucharlos, me interesa un montón. Veo a Ricardo, a Santiago por ahí. Así que bueno, les dejo la palabra también al que quiera. No sé si es que Vivi quiere decir algo, ya que la tenemos. Aprovechar su... Hola. Y luego va Lu. Y luego de ella va Lu San Paoli. Bueno, yo quería nomás, antes que nada, felicitarle a la Vale porque estuvo muy linda la presentación. Yo tengo el privilegio de conocer ambas obras, o sea que puedo dar fe de que son obras increíbles. Incluso estuve parando una semana casi en el refugio, entonces
como que pude ver hasta el mínimo detalle así de todo, y son obras que están pensadas desde el primer paso hasta, no sé, cuando todos los detalles. Y me encanta eso de que digan, ¿verdad? De que yo también como que lo siento y trato de aplicar, que es que uno como profesional puede como dar esa garantía, ¿verdad? O sea, mostrando con lo que uno está haciendo, viviendo, ¿verdad? O sea, el hecho de que ellos hayan hecho el refugio y estén viviendo ahí, eh, realmente adquiere una potencia y una fuerza para poder mostrarlo, para que cualquiera pueda entenderlo, o sea, gente que, posibles personas que puedan después cambiar de opinión, ¿verdad? De vivir en espacios como esos. Em, Me parece genial luego, y bueno, te felicito de vuelta a Lau también, que está ahí, una dupla muy potente. Perfecto. Dale, dale, Agus. Gracias. Decir algo y No, no, yo nada, eh, o sea, contar un poco más que todo la experiencia de acá de casa es que una de las cosas más importantes que logramos, bueno, primero la casa es una reacción al barrio, ¿no? Ese envolvente que no cuenta mucho que hay, o sea, que resuelve como la intimidad y construye como su especie como de paisaje interior. Y es la gran reja de la casa, o sea, ese reloj que hablaba Vale en la presentación y demás, y no sé, pues eso como uno la concebió, la pensó a pensar sin digamos, imaginando, ¿no? Una vez que uno empieza como a habitar el barrio, aparece un control social, digamos, cuando vos empezás a pertenecer al barrio, porque vivimos como es un barrio muy humilde, fuimos realmente como dos personas ajenas que venían al barrio, que habían comprado un galpón y que ese galpón tenía una losa y lo entendimos como con todo ese potencial que hasta en un momento queríamos digamos, imaginábamos que el barrio iba a cambiar y se iba a renovar. Hoy, viviéndolo, la verdad que ojalá se quede siempre así, porque digamos, hay una vida de barrio, la gente humilde vive mucho en la calle y hay todo un control social. El hecho de vivir el barrio, el de la despensa y la mujer del frente y otro que los empezás a conocer, y ese contacto que se vuelve como muy humano y está bueno. Y de hecho, bueno, es como mucho más, es como muy seguro, ¿no? O sea, uno se siente seguro, o sea, antes de vivir en esta casa o en este barrio, vivíamos en otro barrio, que era un barrio de una clase social más alta y demás, que era Argüello, una zona como alejada, con todos los puntos en contra que tenía estos de movimientos y demás. Acá uno ganó muchísimo tiempo para uno, y este planteo es como mucho más, digamos, uno se siente mucho más seguro, y creo que el hecho de la seguridad arranca por cómo uno se siente internamente, ¿no? O sea, y eso acá sucede, ¿no? Las casas, creo que ambas casas lo que buscaron en un planteo es dar respuesta a la intimidad, ¿no es cierto? Vivir como, y poder hacer todo lo que uno puede hacer, o tratar de demostrar que uno puede hacer todo lo que hacen en cualquier otro planteo de una casa, digamos, con más superficie. La casa de Alta Córdoba, el lote mide 7 por 14, o sea, son 105 metros cuadrados, si no mal recuerdo, pero tiene como muchos metros cúbicos. Hay un gran aprendizaje ahí de antecedentes de la Curuchet, ¿no? O sea, de irte hasta atrás, volver a entrar para adelante, moverte como en el espacio, que la cosa parezca mucho más grande, y bueno, de hecho, la Curuchet, o sea, aprender o reelaborar o reinterpretar todo eso, los Sí. maestros como presentes. Ni hablar. A mí, por ejemplo, eso que dice Lau me pasó, si bien por ahí no decidí cómo mostrar ningún antecedente,
porque realmente nosotros a la hora de proyectar siempre es como que nos fijamos qué pasa en el barrio, qué sucede ahí, que en realidad es un ejercicio que pasa desde que vamos a la universidad, viste que te hacen recorrer el lugar y vos no sabes bien por qué. Bueno, todo eso, que es algo que nosotros siempre hacemos y después ponemos una apuesta en común. Hoy en realidad, a la hora de proyectar, me costaría decidir qué proyectos ponerlos, es como que siempre me enfoco quizá, o nosotros nos enfocamos como en las cosas cotidianas que pasan en nuestro alrededor, pero sí hemos hecho juntos recorridos por la obra de Le Corbusier, en donde sí, en casas quizás súper pequeñas, porque son súper pequeñas, uno siempre está como es toda una experiencia entrar, hasta me pasó con el atelier de Le Corbusier, que este sí lo conocí sola, en donde yo toqué un timbre y estaba en el último nivel y no sabía ni cómo entrar, ¿entendés? Entonces ir descubriendo cómo entrar al lugar, eso es genial. De hecho, quizás no, en el hecho de dividir la casa del refugio urbano, o cómo funciona la casa de FL, el hecho de que uno en su propia casa no sepa quién está, también me parece buenísimo. O sea, que si uno quiere aislarse, uno lo pueda lograr. Eso para mí, si bien uno es súper funcional a veces, está buenísimo que uno se pueda esconder hasta mismo en sus propias obras. Es algo que para mí es súper valorable. Genial, perfecto. Está Luz San Paoli, que quería decir algo, si no me equivoco. ¿Estás por ahí? Perfecto. Hola, Luz. Sí, estoy acá. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por esa presentación. La verdad, muy sinceramente yo no conocía el estudio y me encantó escucharlos, así que fue un placer. Y no, simplemente quería me acordé de algo. Yo conocí a un arquitecto de un estudio español, en octubre del año pasado, que se encargaron de hacer un proyecto, una renovación urbana en un barrio muy vulnerable de Barcelona, que nada que ver, independientemente de los contextos, ¿no?, diversos, sea Europa o sea Latinoamérica, pero comentaba algo muy interesante que tiene que ver con esto que hablaban de las perspectivas, ¿no?, de cómo se percibe un barrio distinto a los dos que mostraron, y también me parece genial que apuesten desde su exploración como quizás estudio privado a generar cosas interesantes independientemente de cuál sea el lote, si vamos a hablar así de manera simple. Pero lo que él decía es, me acuerdo que mencionaba esto de cómo te das cuenta del documento nacional de una ciudad, ¿no? Y decía que hay que mirar para eso el cordón de la vereda a lo largo de toda la ciudad. Digo, vos en el mejor barrio, por ahí lo ves en situaciones, buenas condiciones, ¿no? Pero si en el barrio vulnerable no está de la misma manera, ¿por qué? O sea, desde lo público también hay que impulsar desde ahí. Deberíamos contar con espacios públicos de igual calidad. O sea, ya sé que es algo idílico, pero digo, está bueno como pensar en eso, para cambiar también un poco la perspectiva de cómo la gente mira, por qué le da más miedo quizás otro barrio que otro, bueno, independientemente de todo lo social que hay detrás también. Pero nada, compartir eso y una última frase que decía que, claro, ninguna ciudad es mejor que el barrio más vulnerable. O sea, podés tener sectores preciosos y súper pujantes, pero en definitiva, nada, contar esta reflexión y ver qué opinaban. Súper. Agus, ¿estás ahí? Yo estoy acá, sí. A mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza de que en el barrio, por ejemplo, casi que no existen las veredas, o sí existen, pero pareciera que son dueños de la casa de la gente que vive en la casa que da esa vereda. O pareciera que la vereda no es una dimensión pública, es propiedad de la persona en la que vive. Y eso significa, si yo quiero usar la vereda como un acopio de escombros, que pasa en las fotos en las que mostré, que por lo general la gente no contrata o no lleva como los escombros a un lugar, sino que las deja en la vereda, y la gente va teniendo que esquivar esto que pasa. Por ahí, claro, como no tiene espacio en donde inflar un castillo inflable, como pasa por un cumpleaños, lo pone mitad en la vereda, mitad en la calle. Yo me quedo con eso del barrio, por lo menos
en el refugio urbano. Sí, igualmente son dos barrios, o sea, que son como pericentrales, ¿no? O sea, los dos están como, pasa que el barrio, bueno, el barrio Cáceres, donde está esta casa en particular, bueno, es un barrio como muy humilde, pero ambos dos están como estratégicamente localizados, ¿no? O sea, con todos los equipamientos, los servicios, todas las cosas como muy cerca. Que bueno, este tiene la particularidad de que era humilde, las realidades económicas entre una familia y otra eran distintas, uno pudo acceder a un barrio, nosotros también tuvimos muchos miedos a la hora de comprar acá, o sea, ¿no? O sea, encontramos eso y lo encontramos como una posibilidad. Esta imagen no es nada rígida. Esa losa tenía como un valor como materia construida, o sea, por más que no tenía un valor como pieza arquitectónica, o sea, pero sí como, che, esto está y ya tiene su valor y hay que, y era prácticamente poder meterse adentro. Entonces, Genial. bueno, nada. Súper. Gracias, Lu, siempre aportando, me encanta. ¿Hay alguien más que se quiera sumar? Veo a Carlos de España, me gustaría escucharlo, no sé si está por ahí. Diego, me levantaste la mano. Un gusto, bienvenido. Te quito ahí te habilité el micrófono, ahí está. Sí, también lo tenía desactivado. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy misionero más o menos también. Sí, Soy más o menos misionero. más o menos, ya me dijiste más o menos. Me crié en el no, y descubrí el trabajo de ustedes hace un par de años por Fede, por el Cairoli, y me encantaron las dos casas y otros trabajos que conozco menos, pero justo esas dos casas son las que más me dediqué a verlas. Y en tu presentación, que me pareció muy linda, me quedé pensando en la introducción que hiciste con las fotos también. Y con las fotos donde los colores son recontra controlados, ¿no? Es blanco y negro y con bastante drama, ¿no? De claro oscuro. O es de tierra colorada, ¿no? Como tu primera imagen también. Y en ese tema de los colores, lo que veía, lo que veo en las dos casas, sobre todo en la de ustedes, porque la otra es más, como que se arriesgaron más, ¿no? Como un control muy fuerte sobre todo, ¿no? Sobre la geometría, sobre la construcción, un control en el sentido de la síntesis, digo, ¿no? Como de no abundar en muchas soluciones, o sea, como es la misma solución del ladrillo para toda la piel, o la misma estrategia de la losa recuperada del galpón, o la construcción con ese galvanizado liviano, y siempre aprovechando técnicas conocidas para los constructores, y digo eso también por el punto de vista del control, o sea, de achicar las chances de error en una obra, ¿no? Las instalaciones aparentes que se ven en la planta baja de la casa de ustedes, ¿no? Y después cuando van al color de dentro de la casa, es el mismo color, el fenólico no es amarillo guatambú, es medio cedro, ¿no? Que es rojizo. Y me parece muy lindo ese cuidado, yo lo digo como un control en el buen sentido, ¿no? De la precisión. Y que en la otra casa es como que se juegan un poco más, investigan un poco más, ella es más amarillo, ¿no? Hay unos colores más, siguen siendo cálidos, ¿no? El verde es cálido, no es un verde frío, ¿no? Todo cálido. Y ahí eso me permite pasar, porque para otro tema que me quedé pensando, sobre todo en la última imagen que vos mostrás de la primera casa, la de ustedes, la imagen de la casa en el barrio. Y si bien la casa
parece que surgiese de aquel barrio como si fuera un matagal. Matagal es en portugués, es como, ¿te suena? Es como si fuera un yuyal que crece una especie parecida, pero no es igual. Y ahí y en la casa de Fele lo mismo, ¿no? Cuando vos ves el barrio, la casa, las dos casas que ustedes llaman de casas, porque son casas, es como que podrían no ser casas. Podrían ser referencias del barrio, referencias con algo de un cierto carácter público, o de una dimensión más de lo colectivo, aunque sea de un carácter claramente privado, ¿no? Entonces ese otro lado, que me lo anoté acá, yo estoy mirando para el costado porque me veo en mis anotaciones, que me parecía muy interesante ese aporte que ustedes le traen al barrio, y que es un aporte que a mí me ha pasado de construir en barrios parecidos, en San Pablo. Una casa para mi hermano, también una historia parecida a eso, de convencerlo hinchando las bolas, ¿no? Y la reacción de los comentarios de la gente del barrio. Entonces, lo que me gustaría saber de ustedes es qué es lo que ustedes sienten de la reacción del barrio frente a la casa rara que llega al barrio, aunque tome características. Mira, en la casa FL no sé bien porque, bueno, eso lo sabrá decir mejor un poco la gente que vive ahí. Pero en la casa, en el refugio, a mí por lo menos me pasó de tomarme un taxi, porque yo me movía en bondi o me llamaba un taxi, ¿sí? Dependiendo la hora, y del remisero que me llame, que me diga qué hay allá adentro, ¿viste? O la gente por ahí pensaba que había un depósito, y, y no sé, la gente no sabía bien qué pasaba allá adentro. Después, obviamente, con el tiempo sí, nos conocieron a nosotros, sabían que era una casa, que había abajo, que éramos arquitectos, que abajo funcionaba un estudio, pero al principio era como una mirada como extraña. Sí, el Agu, a diferencia quizás de mí, que soy un poco más retraída, él como que sociabilizaba con todos los vecinos, como que llegó a generar que también tiene que ver un poco con esto que contaba yo al principio, que nosotros recorrimos por el barrio, que marcaba una postura en nosotros a la hora de proyectar, con esa postura como quizás amigable, nosotros éramos los nuevos ahí. No sé, Agu, ¿vos qué tenés para decir? No, bueno, primero, Diego, me perdí, vale, en tu respuesta, porque estaba leyendo un comentario de Martín, ahí le voy a responder. Primero, Diego, me encantó los comentarios, las observaciones que has ido haciendo, o sea, observaciones que por ahí uno, no sé, o sea, son el resultado inconsciente, quizás vale, ¿no? Es un poco más que inconsciente, vale lo lleva más adentro en esto de que también le gusta como la fotografía y va como teniendo como un control de todo. Yo no sé si soy tan así. Lo que sí, digamos, nos involucramos mucho como me decía, un poco lo que decías, nos involucramos mucho en la obra, o sea, ambos proyectos y prácticamente todos son proyectos que, digamos, que nos gusta dibujarlos, nos gusta pensarlos, nos gusta como masticarlos, y luego hay todo un trabajo de obra que no derivamos, sino que seguimos como avanzando y controlando, y ¿no? Como que estamos muy encima de la obra, o sea, nos gusta construir tanto como proyectar, o sea, en ese sentido, por ahí, digamos, el trabajo nuestro es un poco el resultado de las dos cosas. Eso por un lado. Respondiéndole un poco a Martín, más que todo el primer comentario que hace, yo creo que cuando uno habla de que la placa fenólica, o sea, uno está queriendo como optimizar, no es así, sino la placa fenólica
o sea, la estructura se moduló a partir de la placa fenólica para básicamente no generar corte o aprovecharla entera. Y luego creo que sí, el hecho de agarrar el ladrillo y, digamos, y cortarlo con esta máquina que fue una máquina que tampoco hicimos, sino que fue una máquina que nos prestaron, que era la máquina que se cortaban las tablas en la obra de un amigo, y nos las prestó, le cambiamos el disco, la adaptamos, le pusimos un tope muy fácil, y empezamos a cortar los ladrillos. Con eso logramos optimizar al máximo el material, o sea, de un pallet de ladrillo que trae 540, lo multiplicamos por 3, lo hacíamos mucho más económico, y de hecho logramos que nos entre el sol, logramos construir, que la casa tiene un montón de superficie de vidrio y no tiene rejas, o sea, que hay como toda una estrategia ahí en el aire que es un poco a la que llegamos, pero no pretendemos ni mucho menos, digamos, esto es un laburo artesanal, pero por donde lo veas, o sea, por donde quieras, o sea, y con mano de obra muy informal, y si te digo el precio del metro cuadrado al que llegamos en esta casa en particular, es bajísimo, o sea, es incomparable. Cuando se hizo el entrepiso, que fue como nosotros construimos un cascarón acá, cuando se hizo el entrepiso, que se hizo en muy poquito tiempo, ganamos en metros cuadrados y se siguió bajando el metro, el valor del metro, ¿no es cierto? Y bueno, si el día de mañana esto se planteó como un crecimiento abierto, ¿no es cierto? Como para dar respuesta a la indeterminación de lo que uno no sabe qué va a pasar en la vida de uno, ¿no? O sea, de hecho no sé si esto algún día va a crecer, no va a crecer. Pero no, lejos de creer que hacemos un trabajo como industrial o queremos optimizar las cosas. Acá hay mucha cabeza artesanal y mano de obra artesanal. De hecho, los herreros, prácticamente más que herreros, muchos son artistas, te diría, o sea, ¿no? O sea, y así. Pero con No eso sé, estaríamos Martín, respondiendo ¿querés la abrir el pregunta. micrófono? Sí, de hecho quería que nos comente, pero un poco leyendo la pregunta que hace Martín, es que si la obra de ustedes se fundamenta en el mampuesto, o sea, en la lógica constructiva del mampuesto, ¿es así? Es lo que acabé de leer. No leí el segundo, yo leí el primero de Martín. No sé, No, no, te pregunta eso, de que si sus obras tienen la lógica del mampuesto como el lenguaje constructivo y estético. no. O sea, esta obra, esta en particular, si hablamos de esta, o sea, bueno, vale, no sé si querés responder vos. No, responde tranquilo. Yo, Yo tengo preparado, vale, otra cosa. Esta obra No maneja leí como la pregunta. maneja dos tecnologías totalmente distintas. De hecho tiene 2 vigas grandes de hormigón armado, que son las que sostienen esta estructura metálica. También esto se pensó el proyecto estaba pensado por etapas, o sea, la caja metálica iba a venir después, o sea, el proyecto, la caja metálica no estaba concebida en una primera etapa de proyecto. O sea, en primer momento uno iba a vivir en lo que hoy es el estudio, que de hecho el estudio se construyó después, primero se vino a vivir acá y después cerramos con los vidrios. O sea, la parte metálica aparece en el proyecto porque como se iba a hacer en una segunda etapa, o sea, primero íbamos a construir, como recuperar la losa existente, poner las vigas que iban a estar esperando la estructura metálica, iba a aparecer parte del envolvente de ladrillos, y el día de mañana poder continuarla. En la mitad digamos, en el momento de arrancar la obra, yo salgo sorteado en el Procrear, y aparece un caudal de plata, que digo, bueno, o sea, se hace la planta, se hace el volumen de arriba metálico, se invierte la estrategia, se hace el volumen de arriba, se lo deja vacío, y cambia. Entonces no es una obra de mampuesto, tiene hormigón, tiene herrería, tiene mampostería. De hecho la envolvente esta no es una pared de ladrillo tradicional, sino es prácticamente una pared de hormigón alivianada con ladrillo. O sea, porque hay una estructura
de hierro por todos lados. Es una pared de hormigón alivianada con ladrillo sin encofrado. Y eso también, bueno, tiene la ventaja de que logramos armar esta estructura a esa altura y qué sé yo, porque la pared mide 11 centímetros y mide 8 metros de altura, en una zona sísmica. Pero también fue una experimentación, o sea, no es que nosotros, bueno, fuimos como pensando, o sea, era bueno, encontramos esta traba, cuando lo cortamos apareció este módulo, cuando empezamos a levantar las paredes nos dimos cuenta que había una parte que tenía que ser ciega, que iba a ser transparente, o sea, hay como mucho proceso que se va como modificando, ¿no? O sea, genial. Está Carlos, desde España también, que me levantó la mano. Hola. Hola, buenas. Bueno, ¿sí me oye? Sí, perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, felicitar a Vale por la exposición y también a Agustín por estar aquí. Y bueno, yo aprovechando un poco la situación que estamos viviendo un poco con el coronavirus y este momento de confinamiento, ¿no? Que parece que se esté poniendo en valor la capacidad de observar entendiendo como de una manera contemplativa, más que como una búsqueda de soluciones o de respuestas. Y bueno, y me parece que viene mucho, ¿no? La presentación que ha armado Valeria, mostrando de sus orígenes, de misiones, la casa de sus padres, la propia fotografía que saca, ¿no? Sus inquietudes, ya sean las escaleras, umbrales. Luego, cómo esa capacidad de observar que tiene ella, cómo luego la refleja, ¿no? en su obra. Y bueno, al final yo conocía estas obras, las había visto en varias ocasiones y me doy cuenta de que cada vez vas descubriendo ciertos detalles o ciertos aspectos que no te habías dado cuenta antes, ¿no? Al final conoces mejor a las personas que lo han hecho y te explican más sobre el cliente y lo pones más en valor. Por ejemplo, en la casa refugio, ¿no? Cuando me explicaban la ubicación, yo bueno, soy de España, de Valencia, y no tenemos tanta... la precariedad, ¿no? de los barrios es menor, hay mucha más seguridad en la zona, entonces cuando me explicaban la situación del barrio, el estado del mismo, ¿no? Y cómo se adaptaban al propio barrio y cómo intentaban regenerar el barrio sin perder la esencia del barrio e incluso generar sinergias, ¿no? con la materialidad del entorno, me parecía muy interesante. Y luego, por ejemplo, en la casa de FL, como Agus estaba diciendo ahora, ¿no? de que estaban intentando convencer a los clientes para que no se fueran fuera de la ciudad a vivir y que se quedaran en la propia ciudad. Y cómo al final los clientes querían como un espacio, supongo que querrían un espacio jardinado, un espacio, su propio oasis, ¿no? Y cómo Agus y Valeria le generan el propio oasis, como decía Valeria, ¿no? Un oasis en la ciudad. Y al final no solo responder a las inquietudes del usuario, del propio cliente o del propietario, sino responder también a las inquietudes o a las necesidades de crear ciudad, ¿no? Y crear barrio. Ya sea con el portón, ¿no? El detalle del portón o la propia entrada, ¿no? Esos espacios que hacen al final con un carácter semi-privativo, ¿no? Y al final la transición entre la ciudad y el espacio privativo me parece muy interesante. Y bueno, solo eso, al final esa reflexión sobre la capacidad de observar que tenemos, ¿no? Rafael Moneo, un arquitecto español, hacía una reflexión sobre que al final los arquitectos somos como un buen arquitecto es un gran contenedor, una enciclopedia de buenas soluciones. Y al final la capacidad de observar va implícita en nosotros, ¿no? como condición de ser humano. Entonces, al final nosotros solo podemos tener la sensibilidad de encontrar las inquietudes más intensas o más esenciales y responder con las soluciones que ya tenemos. Porque al final, volviendo a Moneo decía que todo estaba inventado. Entonces, bueno,
enhorabuena por la obra y por la presentación. Bueno, Gracias, Charles. ¿Van a querer responder de algo? Si no, paso con la otra pregunta de Santiago, que me levantó la mano. Pregunten. Yo ya no quiero, imagínate que yo pasé 60 días sola y es la primera vez que hablo más de 15 minutos seguidos sola. O sea, que me siento agotada, que hablen lo que quieran. No, luego... Yo levanté la mano. Sí. Quería hacer un comentario sobre lo que dijo Agustín antes. Primero que me encantó la presentación, pero me voy a repetir un poco con lo que dicen todos, pero estoy de acuerdo. Y Agustín decía que él por lo menos es docente de segundo año. Yo soy de Montevideo, no nos conocemos personalmente, pero nos unen algunos amigos en común, Vivi, Horacio, Fede. Para los que ejercemos la docencia de alguna manera, yo soy docente de FADU, somos con mi socio docente de FADU de Montevideo, y ejercemos la práctica independiente en un estudio que se llama MASA, también aquí. Es difícil a veces, como vos decías, bueno, esa precisión que decían en una pregunta anterior también depende de un como estar en obra, estar mucho en obra, o por lo menos eso yo entendí, si no es así, corríjanme. Pero digamos que a veces coordinar esas dos cosas, docencia y presencia en obra, implica como una demanda de tiempo que es a veces bastante como difícil de implementar. Digamos, hay que hacer como casi malabares con el tiempo, porque en general yo por lo menos damos clase de mañana, las obras funcionan mucho, se mueven mucho de mañana, y más aún cuando las distancias aumentan. Entonces, la pregunta en concreto es si les ha pasado bueno, una de las casas que mostraban era muy cerca de la facu donde Agustín trabaja, entiendo, o eso entendí. Entonces ahí entiendo que es más práctico, pero si tenés una obra como un poco más lejos, ya es difícil. Simplemente saber si les ha tocado y cómo lo han resuelto, o cómo creen que podría resolverse esta cuestión, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Fui capaz que... Sí, Perfecto. yo por ahí lo que te puedo llegar a decir de eso es que me acuerdo que en la etapa del refugio urbano yo vivía en un departamento en el centro en Córdoba, y en ese momento el AU vivía en una zona muy alejada del centro de Córdoba, vivía, no sé, por decirte, que estaba muy congestionada casi que hace a una hora, y eso hacía de que el día que tenía que dar clases tenía que trasladar todo su horario como para ir a la obra y a su vez quedarse en ese lugar. O sea, el hecho de donde esté una obra casi que te anula el día entero. Exacto. Yo me acuerdo mucho de esa época, él vivía muy lejos, y de hecho yo estaba haciendo quizás tesis con las chicas, y el AU venía y se quedaba y pasaba el día entero con nosotras. O sea, era directamente cambiar la rutina del día entero por la obra. No sé, AU, vos que... Sí, Santiago, un gusto. Sí, un gusto. Mirá, o sea, los mismos malabares que vos y según la otra. Sí. Todos los que debemos estar acá que hacen más de una cosa, o sea, y bueno, y en ciudades en las que prácticamente no te puedes mover y es bastante complicado. Hacemos todo el esfuerzo que podemos, y lo que sí fuimos logrando es como ir filtrando la gente con la que uno trabaja. De hecho, tenemos la gente con la que uno trabaja, son buena gente, gente que construye bien, gente que es apasionada también en lo que hace. De hecho, el herrero que te decía que era artista, o sea, tenemos muchos herreros, tenemos 5 o 6 herreros, pero cada uno para un determinado trabajo, o sea. Claro. Y lo mismo con el carpintero, y lo mismo con los albañiles, y bueno, o sea, y es como un trabajo colectivo esto, en donde también uno va como sabiendo cuándo tiene que ir a la obra y cuándo no. O sea, hay veces que hay obras que demandan mucho tiempo en una instancia, y momentos en donde vos podés quizás a esa obra en esa semana no ir, porque está en una etapa en donde no necesita de vos. No, está claro. Además siempre está bueno tener lo que decías ahora, gente en la que apoyarse, encontrar la gente en la que apoyarse como para también
digamos, delegar ciertas cuestiones y no estar siempre presente. Digo, a veces hace falta. En Uruguay, no, digamos que las distancias no son críticas, pero quizá en Argentina sí, si tocara en otra provincia, por ejemplo, construir. Nos tocó... Como que no te quedaría otra. Sí, nos tocó hacer en otras provincias, ¿no? En Santa Fe, en Reconquista, hicimos un proyecto que es la casa de mi hermana, que se hizo como en 2 etapas, y se hizo el proyecto, y luego mucho trabajo por teléfono, como mucha asistencia, ¿no? Hicimos un viaje puntual en un momento donde la obra necesitaba como colgar un techo que era complicado. Claro. Y después para la ampliación, que era como mucho más complicada, hablando con colegas de la zona y colegas amigos y así, di a través de un amigo, me dijo, en Reconquista está tal persona que es como del palo, me dijo, Ahí va. hablale. Siempre vas como generando, alguien te recomienda a alguien que ve que... Y esa fue una experiencia buenísima, porque dimos con este chico que se tomó el mismo compromiso que nos hubiéramos tomado nosotros. Entonces, la obra se pudo hacer y se pudo resolver muy bien, y eso nos dejó como tranquilos. Claro. Y después, que yo me quedé colgado con el comentario de Martín, porque había leído el primer comentario y no el segundo. O sea, las obras estas están lejos las dos de ser construcciones en mampostería, porque de hecho terminan siendo como apenas una especie de velos o pantallas que resuelven el límite entre lo público y lo íntimo, diría yo. O sea, ambas obras tienen como otra complejidad interna que definen los espacios que tienen que ver con otra materialidad. Esta, todo lo metálico, y la otra son planos de hormigón que van de lado a lado, que nos permitieron resolverlo a partir de la posibilidad de que el lote tenía 7 metros de ancho, entonces son losas que van de lado a lado. Entonces, creo que el recurso que encontramos en estas 2 obras para resolver ese límite fue la mampostería, y totalmente distinto una de la otra. De hecho, ese límite acá es el ladrillo que tiene un agujero muy chiquito y demás. Allá como cambiamos, construimos ese premoldeado, entendemos ese filtro entre el interior y el exterior por una serie de capas, que es el ladrillo, la capa vegetal. O sea, hay como una serie de capas que resuelven la relación interior-exterior. Acá prácticamente es el ladrillo. Y después nos gustan todos los materiales. Hacemos cosas en madera, hacemos cosas en hierro. O sea, de hecho, es como que o sea, hacer lo mismo nos aburre. Aparentemente estas 2 casas son parecidas, pero creemos que son muy distintas. O sea, tratamos de ir por donde podamos, o sea, si tenemos la posibilidad de investigar un material o otra tecnología, o estar como en ese proceso de búsqueda. Genial. Casi vamos 2 horas, así que es un gran reto, Vale, que estés con nosotros. Perfecto. Esas son las 11 menos 20, te digo. Me encanta. Sí, casi ya vamos terminando. Mi día fue muy largo. Sí. Un poquito para salir un poco de lo técnico. Yo por ahí en Facebook, encontrando algunas cosas, encontré un Facebook que se llama Tesis con las Chicas. Y aprovecho que está Marina, Alda y Virginia, que me cuenten esa experiencia. Fueron compañeras, hicieron un concurso, vi que tuvieron una mención. Me ha gustado mucho porque, por ejemplo, en esa Facebook Tesis con las Chicas encontré un documental importante que se llama La Casa Inestable, de 2013. Y no sé quién puso, y dice, esto es para este día. Y yo lo leí y dije, esto es para este día, justamente. Entonces, lo quise traer a manera de anécdota. Quisiera también invitar a las 3 chicas para que nos puedan contar un poquito su relación, no sé, aprovechar que está Valeria y también... Mira, genial. Con las chicas somos compañeras y amigas de toda la carrera, desde el primer año que cursamos la carrera.
somos todas de provincias distintas y estamos todas en lugares, en ciudades distintas, pero así todo, a la hora de esto, de que surgió del confinamiento, lo primero que hicimos fue hacer un concurso juntas. Lo acabamos de entregar y fue 5 años después que no hacíamos absolutamente nada juntas. La página Tesis con las chicas era antes de que surja, creo que el Instagram, yo no sé si tenía Instagram, era una especie de diario íntimo en donde íbamos publicando constantemente todas cosas que a nosotros nos interesaban. De hecho, cuando empezamos la página dijimos, hasta que Solano Benítez nos ponga me gusta, no paramos. Nunca nos puso me gusta, pero una de las chicas, que es Virginia, está viviendo en la Asunción y trabajó con Solano. O sea, estas son las vueltas de la vida, ¿viste? Que van dando. Y nada, qué sé yo, las cosas van cambiando y ahora es como que estamos intentando rearmar el equipo de tesis, de concurso. Genial. No sé si Marina, Virginia, alguien quiere decir algo, me encantaría escucharla. Digan algo. Está Marina, abrió el micrófono. Bueno, Aldi también abre el micrófono. A ver, Marina, por favor. No, por favor, Aldi, por favor. Sí, no. Bueno, te soy sincera, acabo de abrir el Facebook de nuevo y buscar lo de... Esa publicación. Porque ni me acuerdo. No, tampoco. 2015, pero 2015, y el artículo es de... No me acuerdo. Es la casa que tiene una hamaca, que tiene color de turquesa. De Carlos Darmé. Porque esa la subió Vale. Esa fue la encargada de Vale. Pero me gustó el comentario que decía, esto es preciso para hoy, 2015. Yo lo leí hoy. Dije... Y no me acuerdo, pasaron 5 años. Así es. Sí, en realidad, bueno, esa página o ese espacio de Facebook había surgido un poco como para divertirnos, y como veíamos que estábamos tanto tiempo juntas, o sea, si bien nos conocemos desde el primer año y cursamos muchas materias juntas y pasamos mucho tiempo juntas, así en modo comercial, para las entregas todos nos mudamos a la casa de pasamos semanas enteras trabajando, cocinando, durmiendo, viendo películas, todo, y como arrancamos nuestra tesis. Fue un concurso también y queríamos ir mostrando un poco todo el proceso de ese concurso, mostrar ideas que nos interesen, artículos que nos interesaban, cosas más personales, y bueno, la verdad que no sé, estuvo muy bueno. Muchos compañeros de la facu nos seguían, comentaban la página y se logró un intercambio muy lindo. La verdad que estuvo, digamos, fue una cuestión como un acto de generosidad de poder compartir todo eso que nos enriquecía a nosotras y también podía servirles o podía interesarle a otras personas. Así que sí, todo eso quedó abandonado, o sea, terminamos la tesis que bueno, la terminamos muy bien, fue muy lindo todo lo que aconteció en esos momentos, y bueno, quedó todo abandonado, y sí, después de 5 años se empezó como a movilizar y a hacer girar de nuevo la rueda, a ver qué pasa en esta vuelta. Hermoso, no sé si alguien quiere complementar algo. No, bueno, en realidad lo que siento que ese grupo tenía de importante, que lo destacaba era que había una presencia humana muy, primero que todo lo que había detrás de ese grupo, que era, somos amigas, y más allá de la pasión que nos unía, todo era como nos mostramos y cómo nuestro proyecto reflejaba todo lo que hay atrás de nuestra pasión. Entonces ese diario, como esa página, como dijo Vale, era un diario de todas las cosas que nos inspiraban, y que me parece que realmente está bueno y estuvo muy bueno realizarlo. Y sí, bueno, no sé, hay planes a futuro también generar ese espacio, como la parte un poco más humana de lo que hay atrás de esa parte más técnica de la arquitectura, sino cómo nos podemos como alimentar de otras cosas más sensibles y poder compartirlo y hacer llegar a todo el mundo lo que uno piensa y lo que uno puede llegar a reflejar en la arquitectura.
Así que eso me parece como muy destacable también, es como cómo es importante el grupo de personas que uno lo rodea a la hora de poder representar una idea y bueno, la parte humana, que es como que hoy en este momento pues, me parece un privilegio que Agustín haya podido pasar la cuarentena en esa casa, o sea, es como poder llegar a pensar cómo uno quiere vivir y después tener la experiencia y, bueno, no sé, me parece algo hermoso. Así que llegar al humano y poder reflejarlo en el espacio me parece algo muy interesante, que siempre hay que plantearlo. Sí. No sé, Virginia desapareció igual, pero no sé si ella quería comentar algo. Vi que estaba en Paraguay, no, se fue. Se me fue. Se fue, huyó. A mí tampoco le gusta hablar igual que a mí. Hay muchos comentarios, luego te los paso, porque si me pongo a leer todos y sabiendo tu horario, nos vamos de largo. No sé, quisiera la última de alguien más que si quisiera comentar, si no, para ir cerrando, aprovechando, también entendiendo que son las 11, creo, ¿no vale? Allá. Así que 11 menos 10. también para dejarte descansar, así que no sé si es que alguien quiere decir algo más, algún comentario más. Nico. Bueno, muy linda presentación y la forma de presentar los edificios, lindas obras. Gracias. Medio tomo un poco la pregunta que hizo Sol en el chat y de lo que habló Diego. Ustedes empiezan hablando de lo lindo que es habitar estos espacios en la ciudad y de los beneficios que tiene la persona que los habita. Diego preguntó, digamos, el feedback de los vecinos, como en parte a los comentarios. Y mi pregunta, más allá de los comentarios de los vecinos, es, digamos, su visión como arquitectos y como residentes de estos espacios, saber el impacto de estas obras. Si pasan a ser un caso aislado que se integra a un entorno y busca diluirse en este entorno como algo positivo, o si es una semilla para estas operaciones de estas, digamos, formas de como reinventar ciertas formas de la ciudad. Como que si esto fue una semilla que empezó algo o simplemente fue un caso que se integró, para entender, digamos, la esencia de estos edificios a lo largo del tiempo, cuando se ocupan. Mira, en el caso del refugio urbano, yo creo que fue generando distintas cosas a lo largo del tiempo. Apenas nos mudamos fue como una especie de asombro de no saber qué pasaba ahí. Después de repente, como está muy vinculado a la universidad, de repente había 100 chicos esperando en la puerta para entrar a la escuela, o sea, la casa no pasaba desapercibida. Por ejemplo, viajaba un equipo de gente de Buenos Aires a conocer la casa y quería conocer la casa. O sea, la casa siempre estuvo ahí como demandando cierta atención. Entonces, obviamente que a los vecinos les llamaba la atención qué pasaba ahí. Producto de esto, de esta atención que llamaba lo que pasaba ahí, los vecinos se enteraron de que nosotros éramos arquitectos y los vecinos de alguna manera tenían la posibilidad de hacer su centro vecinal y generó otras cosas positivas, como por ejemplo que los vecinos tenían la posibilidad de adquirir cierto presupuesto y hacer el centro vecinal del barrio, y lo primero que hicieron en una charla de vereda, mientras el Agu estaba limpiando la calle con la manguera y yo, no sé, sacaba la basura, pasar el vecino, el dueño de la quiniela y decirnos, che, chicos, está la posibilidad de esto, y así surgió el centro vecinal que también lo hicimos para el barrio. O sea, el hecho de que la casa esté ahí no fue un hecho anecdótico, o sea, no es que pasó y parece que la casa siempre se va ahí y que nosotros no tenemos relación con el barrio, todo lo contrario, o sea, nosotros constantemente tenemos relación con el barrio. De hecho en un momento el Agu se fue a dar clases a Paraguay, y yo también lo fui a visitar, fui a conocer Paraguay, y a la persona que estaba cuidando la casa se le activó el portón, y el portón estuvo abierto, no sé, una tarde entera, y los vecinos cuidando de que el portón había estado una tarde entera. O sea, los vecinos incorporaron positivamente siempre la casa. Yo no sé si eso tiene que ver con un poco nuestra postura, pero la verdad que la casa
no sé si era justo lo que preguntaste o no, pero la casa siempre es como que no pasó desapercibida, pero siempre tuvo como una aceptación del barrio. Y tiene que ver un poco con esta postura que teníamos nosotros de ser relativamente amigables con lo que sucedía en nuestro entorno, porque nosotros éramos los nuevos. O sea, ¿vos querés agregar algo más? La pregunta iba más para ese lado, para ver si hubo otros nuevos a raíz de esta casa. Ah, del 2014 ahora, en el sector, o próximamente no, pero sí, antes de eso, otro docente de la universidad, unas cuadras antes, como es Christian Nanser, tenía su casa, y por ahí uno siempre que se entera de alguna casa que se está vendiendo, está preguntando cuánto cuesta, como para tratar de ver quién podría ir ahí y así. Pero de la fecha ahora no. ¿Vos querés agregar algo, Agu? No, o sea, sí, capaz que no le respondí tanto a Diego antes. Está bueno que vuelvas a preguntar. Sí ha generado cosas, ¿no? O sea, pero no sé si hoy ya están como materializadas, por lo menos en el barrio. O sea, en este barrio tampoco es para cualquiera, o sea, en el sentido de que nosotros como que nos animamos a venir a un barrio bastante humilde. Situaciones más parecidas a, digamos, a otros contextos sí han empezado a aparecer muy lindas obras de arquitectura y casas urbanas y que van recuperando cosas, preexistencias y demás. Sí, no sé si somos los que marcamos esa punta de lanza, o sea, no creo que ponernos esa mochila, o sea, creo que fue como una construcción colectiva de un montón de gente que está como interesada en lo mismo, no somos nosotros los que abrimos con el machete el camino, lejos de serlo. ¿Está? Sí. Gracias, Nico. Así que hermoso todo este encuentro, me ha gustado mucho, ¿vale? Quisiera un poquito terminar este diálogo con algo que lo vengo escuchando desde que hemos conversado, que es tu sinceridad, tu forma de ser, y me ha quedado algo que dices, que lo conversamos ayer justamente, que es mirar más allá, o sea, aprender a mirar esas cositas cotidianas. Creo que de hecho eso demuestra también cómo eres, y lo demuestras en tus fotos, en tu manera de evitar ese ego arquitectónico que muchos hemos caído, que tú lo has limitado, y capaz lo tomo como una cachetada personal para evitar ese ego, maldito ego arquitectónico en que hemos caído. Y lo que más destaco, más me llevo es esa sinceridad, esa manera de ser como eres de persona, y nada, quería resaltar eso, mirar más allá, y gracias por enseñarnos esa sutileza, esa sinceridad tuya.